las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo muy globalizado donde va a ser relativamente fácil encontrarnos con proyectos muy parecidos al nuestro, por no decir igual. Pero ese otro proyecto nunca va a ser igual que el nuestro porque detrás de nuestro proyecto estamos nosotros y nosotras. Entonces, cada vez que nos presentemos delante de un inversor o de una inversora o delante de un público al cual nosotros y nosotras le estemos ofreciendo nuestros servicios o productos, va a depender de cómo yo personalmente dé a conocer mi producto y mi servicio para que la persona que tenga delante opte más por mí que por cualquier otra persona que tenga un producto o un servicio parecido al mío. Por lo tanto, la comunicación efectiva siempre va a estar muy ligada a mi yo. El otro día vino Sergio Ayala y ya nos dio ciertas pautas muy interesantes sobre la comunicación efectiva. Ya nos avanzó que cuando decimos comunicación tenemos que tener siempre presente tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal. Él también ya nos comentó que la comunicación no verbal es la que supone o la que impacta en un tanto por cien mucho más elevado que la comunicación verbal sobre las personas. Alrededor del 80% es comunicación no verbal, que sería el apartado naranja, mientras que el apartado azul sería la comunicación verbal, que sería como un 20%. ¿Eso significa que la comunicación verbal no es importante? No, la comunicación verbal, el contenido que nosotros estemos aportando es igualmente muy importante. Simplemente significa que tenemos que tener muy en cuenta también pautas de comunicación no verbal que a veces pues, no somos conscientes porque estamos muy enfocados y muy enfocadas a ver lo que estoy diciendo. Entonces me gustaría dar algunas pinceladas tanto de comunicación verbal como de comunicación no verbal. Serán muy por encima, por el tema del tiempo, pero bueno, espero que sean sobre todo prácticas. Dentro de la comunicación verbal tenemos que tener en cuenta siempre utilizar un lenguaje factible que llegue a todo el mundo y que toda la gente que tengamos delante entienda lo que estamos diciendo. Por mucho que nuestro proyecto sea muy técnico, vamos a tener que buscar un vocabulario que todo el mundo nos entienda. Pero también es muy interesante encontrar palabras claves relativas a nuestro proyecto y dentro de esas, cuando ya las tengamos clasificadas, buscar sinónimos que nuestra competencia no utilice porque ello va a crear una cultura relativa a nuestro proyecto que nos posicione respecto a la competencia. Por ejemplo, yo cada vez que hago un taller de amor sano utilizo muchísimo la palabra empoderamiento. A mí me encanta esa palabra. Podría utilizar otra más común como es crecimiento, que tampoco significa del todo lo mismo, pero podría utilizar la de crecimiento. Sin embargo, yo utilizo un vocabulario muy específico como es empoderamiento, microviolencias, toxicidades. Luego la persona, cuando vaya a mi página web, lo va a ver. Y otra persona que está hablando de un tema parecido, como no va a estar utilizando los mismos sinónimos que yo en mi comunicación ya estoy creando un tipo de cultura ligada a mi proyecto que me posiciona respecto a otros proyectos. Por eso tengo que tener muy en cuenta en esa comunicación efectiva, vale, un vocabulario factible para todo el mundo, pero generando mi propia cultura. Luego otra pauta muy interesante es aprender técnicas de comunicación asertiva. Esto nos va a venir muy bien cuando nos enfrentemos a un inversor o a una inversora. Por ejemplo, el otro día Weiwei me comentaba que se había ido a Madrid y había estado en ruedas con inversores e inversoras ahí en las mesas. Estas personas nos lanzan preguntas sobre nuestro proyecto para un poco desmotivarnos o ponernos en aprietos. Pues si aprendemos pautas de comunicación asertiva, sabremos salir de esa emboscada, ¿no? Existen tres tipos de comunicación. Está la comunicación sumisa, la comunicación asertiva y la comunicación agresiva. Va a depender de nosotros elegir un tipo de estas comunicaciones cuando no estemos de acuerdo con lo que nos está diciendo la persona que tengamos delante. La comunicación sumisa va a ser aquella comunicación o aquella respuesta que yo dé cuando no estoy de acuerdo con lo que me están diciendo, pero como no sé desenvolverme en esa situación, me callo, bajo la cabeza y mi proyecto se va a tomar por saco porque no lo estoy potenciando. La comunicación agresiva va a ser aquella comunicación en la que yo, como tampoco sé muy bien cómo salir del paso, voy a terminar diciendo, bueno, es que tú no entiendes lo que te estoy diciendo,
Dentro de esa comunicación asertiva, la forma de estructurarla va a ser, en primer lugar, proyectar una escucha activa, que la persona que tengamos delante entienda que lo hemos escuchado activamente, hemos entendido lo que nos ha dicho, respetamos su opinión, valoramos su opinión, pero reformulación, giro la tortilla y posiciono mi proyecto. Por ejemplo, ya que hoy ha venido Manolo, pues con Manolo me pasó algo que me pasa con todo el mundo. Cuando yo explico mi proyecto y digo, yo quiero hacer unos servicios de divorcio sano, donde no solamente de unos divorcios desde un punto de vista legal, sino también desde un punto de vista humano, donde ayuda a las personas a saber el origen de sus conflictos para resolverlos. Siempre, todo el mundo me dice, es que eso es llamar de la psicología, y tú es que no eres psicóloga. Una respuesta sumisa sería, sí, es verdad, ya está, a tomar cosa con mi proyecto. Una comunicación agresiva sería, bueno, sí que creo que tú no tienes ni idea de por qué las parejas discuten, así que opina lo que te dé la gana. Mi proyecto a tomar por saco, porque si esa persona que se quiere divorciar, ya no va a venir a mí. Una comunicación asertiva sería, es que eso lo hacen más los psicólogos y las psicólogas y tú no eres psicóloga. Comunicación asertiva, efectivamente es así. Tradicionalmente han sido los psicólogos y las psicólogas quienes han tratado ese tema. Escucha activa, te estoy escuchando, estoy tomando en consideración tu opinión, pero reformulación. Tradicionalmente han sido las psicólogas y los psicólogos quienes han intentado resolver con terapias de pareja estos problemas. Sin embargo, como vemos, mucho éxito no han tenido, porque 2 de cada 3 parejas hoy en día se están divorciando. Y es que si tenemos en cuenta los conflictos entre las parejas, no es que uno tenga un trauma de cuando era pequeño, que puede ser, entonces aplicaríamos la psicología con la sociología, sino que si sabemos si vemos cuáles son los conflictos en las parejas, veremos que todas las parejas tienen los mismos conflictos y ello viene por una socialización donde hemos aprendido que las parejas tienen que funcionar de esta forma. Yo, como agente de igualdad y como tengo conocimientos de sociología, sé deconstruir y eliminar esas toxicidades. Ahí yo, en mi comunicación asertiva, he demostrado que te he escuchado activamente, que he entendido lo que tú me has dicho, que lo he puesto en valor porque he reconocido que tenían razón, los psicólogos y las psicólogas son quienes tratan estos temas, pero he girado, he dado vuelta a la tortilla y me he reposicionado en mi proyecto. Claro, para poder hacer esto tengo que tener mucha seguridad y para tener mucha seguridad tengo que tener unos conocimientos muy profundos de mi proyecto. Si no tengo conocimientos profundos, pues me van a poder sacar pros de una forma más contundente. Voy a pasar a la comunicación no verbal. En la comunicación no verbal, el otro día Sergio Ayala ya nos dijo muchas cosas, entonces tampoco voy a enfatizar mucho porque tuvimos la fortuna de compartir a Sergio entre nosotros y entre nosotras, ¿no? Como sabéis, es interesante mirar a la cara a la gente, tampoco estar así muy incisiva, ¿no? Y me gustaría también recalcar algo que dijo Sergio. La formalidad a la hora de vestir. Vale, es verdad. Efectivamente, aún existen muchos prejuicios en nuestra sociedad y según cómo nos presentemos van a tener una visión de nosotros y de nosotras de una forma o de otra forma. Eso es cierto. Pero a mí me gustaría decir que si nos lo tomamos muy a pies juntillas, vamos a terminar siendo un señor y una señora con el mismo traje que el señor y la señora que tenemos al lado. Y hombre, eso reafirmar mucho nuestra marca personal no sé hasta qué punto es conveniente. Sobre todo si nuestra marca personal, lo que yo proyecto como persona, también tiene que estar relacionado con mi marca corporativa. Entonces yo os invito a, dentro de la formalidad, coger ciertas transgresiones que van a remarcar nuestra marca personal y nos van a diferenciar del resto. Por ejemplo, me pongo siempre yo de ejemplo porque es el proyecto que más controlo, no soy
buena autoestima, y para tener una buena autoestima tenemos que querer nuestro cuerpo tal y como es. Yo, que soy propensa a tener granitos en la cara, si voy con 2,5 kilos de maquillaje, desde el punto de vista de la formalidad, pues voy a cumplir, porque me voy a presentar aquí como un pincel y voy a no exteriorizar los defectos desde los cánones de belleza que tenemos yo en concreto como mujer. Pero claro, mi marca personal, que está ligada a una marca corporativa, que habla de querernos a nosotros tal y como somos, pues un poquito desacreditada va a quedar. Entonces, dentro de la formalidad, yo os animo a adoptar transgresiones que nos van a reafirmar en nuestra marca y que nos van a diferenciar del proyecto similar o prácticamente igual que el nuestro, porque nosotros somos, a mí me ha parido mi padre y mi madre, y a ti te ha parido tu padre y tu madre, entonces eso lo tenemos que potenciar. Yo quería sobre todo recalcar estas cuestiones, que las voy a resumir, ¿no? Dentro de la comunicación no verbal, enfatizar o animaros a adoptar estas transgresiones. Y dentro de la comunicación verbal, adoptar un lenguaje factible para todo el mundo, pero siempre creando una cultura propia de nuestro proyecto y aprender pautas de comunicación asertiva. Si adoptamos esto, podremos crear una persona o un personaje, una persona mejor, como, ¿por qué digo persona? Porque no saben mal llamar de personaje, para mí no es para nada un personaje. Pero si aplicamos estas pautas de comunicación efectiva, podremos crear algo tan efectivo que llega a la gente tanto como un señor que dentro de la formalidad se pone una camisa, pero no se pone corbata, ni se corta la coleta, y que se presenta delante de todo el mundo con un vocabulario factible, diciendo lo que la gran parte de la población, creo y espero, piensa, y en vez de decir, por ejemplo, clase política que no hace nada por nadie, utiliza una y otra vez la palabra casta, generando así un vocabulario propio que lo posiciona y lo diferencia del resto de proyectos. Seguramente todo el mundo sabe de quién hablo, y eso reafirma que si sabemos y controlamos estas pautas de comunicación efectiva, nos vamos a diferenciar del resto y se van a acordar de nosotros y de nosotras y no de la persona que tengamos al lado con el mismo proyecto